Muy buenos días, aquí estamos en casa de Carlos Enrique Carralero Almaguer, un gran personaje, un cubano, residente en Italia ya hace 20 años, un poco más tal vez. Un gran activista por la libertad de su patria, Cuba, primero con Cuba Independiente y Democrática de Huber Matos, después con el Movimiento Cristiano de Liberación de Osvaldo Payá. Carralero es autor, es escritor, poeta. Él ha escrito muchos artículos, ensayos, ha escrito muchos libros. El último, por ejemplo, este que estoy mostrando, El abrazo letal, una historia de la Cuba castrista escrita por uno que conoció muchos de los personajes, conoce la situación interna de Cuba y hace un cuadro de la historia de la revolución castrista como raramente he podido leer. Pero hoy este libro no es el tema de nuestra entrevista. Él es también autor de una trilogía que se llama Saturno. Concretamente hoy quisiéramos presentar el primer volumen de esta trilogía, que es este libro que tengo en las manos. Un libro que tiene una bellísima prefación, un bellísimo prólogo de un poeta Fondevila, que, si me permiten, quisiera leer rápidamente. Requiem por Saturno es una ráfaga de metáforas sobre la vida de una familia de cubanos en los tiempos de tormenta que comenzaron en la isla en los años 50 y que aún en nuestros días no han amainado. Es un canto, más bien una sinfonía en do mayor, de una época desde el punto de vista y desde la experiencia de unos seres sensibles y frágiles, pero que al mismo tiempo poseen una fuerza y una esperanza que solo son posibles por la poesía una vez más como verdad. Estas palabras, queridos amigos que nos escuchan, que nos ven, nos llegan, por así decir, del más allá. Este poeta, este escritor Fondevila, falleció hace un año y es un gran honor poder citarlo esta vez. Pero entremos en el tema de nuestra entrevista. Carlos, muy buenos días, un gusto de estar en tu casa, ya nos conocemos hace varios años y estoy siempre más sorprendido por todo lo que tú sabes de Cuba y por la capacidad de contar cosas de Cuba con un fondo, con una densidad y al mismo tiempo con una forma muy poética. Yo quisiera comenzar preguntándote justamente el título. ¿Por qué Requiem por Saturno? La idea de Saturno me viene remontándome un poco a la mitología. Es decir, desde Crono en la mitología griega, que tiene su equivalente en la mitología romana. Incluso los italianos usan más Crono que Saturno, pero para nosotros es más familiar Saturno. Simplemente tienen mucha analogía los dos, sobre todo en este punto de la parte negativa de Saturno, que es la de Crono, porque un poco Saturno deriva un poco hacia las cosas positivas después. Pero bueno, la cosa común entre Crono y Saturno es la monstruosidad, ese amor enfermo por el poder que hace que devore a sus hijos. Y entonces, bueno, lo hace Crono, lo hace Saturno, que persigue, devora a sus hijos y después, cuando no le son útiles, pero mucho más cuando le resultan peligrosos, cuando peligra su poder. Y esta alegoría es muy justa aplicarla a los dictadores, a
a estos hombres megalómanos que aman más el poder incluso que a su propia familia, a su propia esencia. Y en el caso nuestro, bueno, el estalinismo fue así, en el siglo XX tenemos los ejemplos de Adolf Hitler, Stalin y los demás dictadores, pero en este caso, como lo viví yo desde niño, desde muy pequeño, sé qué cosa es el Saturno cubano, que ha devorado mucho, y yo me considero, aunque todavía mi físico esté en este plano, en el plano tierra, yo soy un devorado, pues soy el hijo más pequeño de una familia que por decir, en su pequeño micromundo hizo la revolución, y después fuimos traicionados, porque cuando perdí mi padre por la revolución, mi madre quedó muy mal, se moría casi todos los días y murió después finalmente a los 6. Claro, porque este libro no es un libro teórico, no es una novela, es un libro que cuenta la historia de una familia. Bueno, es una novela porque pasa de lo real a la ficción sin advertir, sin avisar, por decirlo de una manera más simple, al lector que se está pasando a la ficción. Y por ejemplo, en el primer capítulo hablo de un indio, de un aborigen cubano, a propósito de la tía Lila, que era medio espiritista, que tenía esa capacidad de ver, y entonces, bueno, yo paso ahí como si el indio fuera real, como si ella hablara con un indio del siglo XV, ¿no? Cuando venía de la laguna y todas esas cosas. Hay paso de lo real a la ficción, pero es basado, es decir, los héroes, algunos personajes tienen hasta el mismo nombre, pero es basado en la historia de la familia. El primer capítulo parte debajo de un árbol que se llama teje, que se pone muy lindo en primavera en Cuba, tiene unos colores maravillosos, cuyo fruto sirve de alimento a las aves y a los cerdos. Y en esto, ahí empieza esa imagen, el nieto con el abuelo, ahí se cuentan historias, y entonces hay imágenes con las aves, porque bueno, a mí las aves me gustan mucho, las uso mucho incluso en algunas de mis poesías. Y hay parte del libro, el primer capítulo es ese, la familia. Entonces hay un héroe que es una de las partes más dramáticas, cuando el héroe, a mi modo de ver, va prácticamente a encontrar la muerte, y él lo sabe y se detiene en medio de un plantón de caña, ¿no? Y ahí empieza, porque era ya antes del alba, y empieza, se ve la luna y él empieza a hablar con la luna. Tiene un diálogo con la luna y le hace, le pide dos o tres cosas a la luna, como regente. Ahí se usa un poco la astrología esotérica, y le manda un mensaje al sol, porque esto las luminarias terrestres, el sol y la luna, el sol que gobierna al Leo, la luna que gobierna a Cáncer, y estas dos se juega con eso, con las funciones de la luna y con las funciones del sol, muy brevemente, y él manda esos mensajes, pero lo dramático que él sabe que va a morir, y él prueba la tierra. Él es un taurino, ¿no? Que es tierra, la tierra fija en la astrología, y él toca la tierra y la prueba, y como si fuera, porque él amaba tanto la tierra, y ahí hay una alegoría, porque hay que leerse el libro para eso. Este primer capítulo es muy poético. Al que gusta de la prosa poética, o mejor dicho, de una manera más simple, el que gusta de una prosa con muchas imágenes poéticas, las encuentra aquí, una cantidad de imágenes en este primer capítulo. Los otros son un poco más lineal, pero siempre jugando con las metáforas. Yo no sé escribir, lo digo hasta en
en el abrazo letal al inicio, una introducción, que yo no sé escribir de manera lineal. Porque si escribo de manera lineal la historia de mi vida, digo que empaño las gafas o baño el papel, porque lo que me vendría es el deseo de llorar, porque yo he tenido una vida demasiado extraña, para no hacerlo dramáticamente, para no hacerlo con pesimismo y eso. Pero ya este primer capítulo es una metáfora perfecta de lo que han sido estos 50 años, más de 50 años en Cuba. Sí, exacto. Pero hay momentos dramáticos aunque con el personaje de Lina Orfe, que es la madre del protagonista. Es muy autobiográfico, ¿no? Después tienes 9 capítulos del libro y hay 2 capítulos en San Petersburgo que ahí es también una historia dramática, pero de amor, ¿no? Entre el protagonista y una rusa hebrea. Fue una realidad, una parte dramática. En el tercer capítulo hay 2 historias desgarrantes, que es es una crítica severa a los inventos de la insensibilidad, por la insensibilidad del sistema de Saturno, que crea un instituto, un liceo, lo hace militar, y los muchachos iban después de la guardia a la clase, se dormían, y de la clase iban a hacer guardia con un fusil. Y hay 2 historias muy dramáticas de un muchacho que mata al otro sin querer a su amigo y se pierde, y el otro que se venga y porque da la casualidad que él estaba en ese instituto, lo mandan para el ejército castigado, y la unidad militar, una división que viene a militarizar su instituto, es la donde fue. Una cosa terrible para el muchacho, no soportó la humillación y bueno, ajusticia a un teniente y después se suicida, pero con un ritmo muy dramático. Después, bueno, hay uso, incluso en el tercer capítulo, juego un poco con estas cosas del cubano, el changueo, los apodos y todas esas cosas, hay cosas muy cubanas. Y en el segundo capítulo se habla de algo que los cubanos todavía, estas generaciones, muchachos de 40 años hasta de 50, no conocieron la campaña de alfabetización, porque yo muy pequeñito participé en eso. Y cuento varias cosas de la campaña de alfabetización. Es decir, que es un libro, no es largo, en esta edición, porque esta es la tercera edición, la segunda no sirvió, y esta se hizo en Finlandia con un gran esfuerzo. Una finlandesa trató hasta de copiarlo y corregir las cosas que yo no me gustaban de la primera edición, que fue en España. Y entonces, en esta edición son 168 páginas, bastante densa las 168, pero hay 9 capítulos, y es un libro lleno de historia, como decía Fondevila en su introducción. ¿Por qué Saturno? Es decir, Saturno te dije que era una alegoría, pero ahora la inspiración, ¿por qué me vino un día en mente la alegoría? Porque de visita en el Museo 26 de Julio, que es el día en que Castro asaltó el cuartel Moncada, el cuartel lo hicieron, lo convirtieron en escuela, ¿sabes cómo usan los eslogans los comunistas? Y convirtió el cuartel en escuela y museo. Y mientras, hay un poco de ficción porque no hubo tal diálogo entre la guía del museo y los muchachos. Los más jóvenes se detienen ante una gigantesca fotografía donde comparece Fidel Castro y el grupo de los asaltantes de Moncada, que fueron amnistiados después de 22 meses desde Isla de Piña. Sí, cosa que él no ha hecho nunca, pero bueno,
no vamos a hacer digresión aquí porque si no nos perdemos. Y mirando la fotografía, el protagonista pregunta quién es eso, uno de los muchachos, y entonces la guía del museo dice, porque uno dentro de la fotografía aparece con la cabeza en un círculo, ¿no? Y entonces yo digo que es un círculo castresco, sí, un círculo de dantesco castresco. Y entonces le preguntan, ¿y quién es ese que está dentro del círculo? Y entonces ella dice, ese es un traidor, así fríamente. Los muchachos, ¿por qué traidor? ¿Quién es? Y entonces esa foto con el héroe, porque ese sí era un verdadero héroe, era la imagen de Mario Llanes de Armas, que había saltado el Moncada con Castro. Había desembarcado desde México en el yate Granma, cumplió prisión con esos meses con Castro durante el gobierno de Batista y después Castro lo condenó a 30 años y pasó la cárcel en calzoncillo, en pantalones cortos, como acto de rebeldía porque no aceptó colocarse el uniforme de preso común. Y dijo, yo soy un preso político, un preso plantado. Se plantó y dijo, yo soy un preso. Ni un día más ni un día menos. 17 de junio del 61